Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña mi amigo Javier Rodríguez Barranco para hablar de viajes. No solo de los que podemos hacer por el mundo, sino también de los que hacemos a través de los libros. Y cuando os lo presente entenderéis por qué él es un experto en ambos. Javier es madrileño de nacimiento, pero malagueño por decisión propia, licenciado y doctor en Filología Hispánica, acaba de ser nombrado profesor honorario de literatura de la Universidad de Málaga y es un asiduo colaborador en publicaciones de literatura y cine y ha sido ponente en diferentes congresos y simposios donde además participa con regularidad en antologías de relatos. Como escritor ha publicado una veintena de libros de diversos géneros como narrativa, crítica literaria, cine y viajes y ha sido galardonado en diferentes certámenes nacionales e internacionales de narrativa y ensayo. Dirige además el sello malagueño Ediciones Azimut y gracias al cual nos conocimos y tengo el placer de colaborar con ellos. En su faceta como docente del español en lengua extranjera, ahí es lo que le ha permitido conocer a personas de diferentes culturas y, en sus propias palabras, ha excitado su voluntad de insuflar vida a la geografía, que debe ser la principal motivación de cualquier viajero con pedigrí. Él mismo se define como un viajero fatigable pero incorregible y un curioso eterno. Así que para hablar de viajes, nadie mejor que él, que ha dado la vuelta al mundo y además ha recogido sus experiencias en dos maravillosos libros como son El mundo por sombrero 1 y 2, repletos de humor e ironía. Les voy a enseñar, Javier, aquí está, estos dos magníficos libros, imprescindibles para cualquier viajero que se precie. Pues Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, encantado de estar aquí contigo. Me alegro. Para hablar un poco de mis vicios confesables, Sí, ¿no? como son los viajes. Una de mis pasiones también, además, así que yo estoy también encantada de tenerte aquí. Viajar es algo más que hacer las maletas. Totalmente. Implica un componente psicológico muy fuerte. Y de Totalmente. otro modo no te pongas a viajar. Si lo único que quieres es la parte física, te estás perdiendo lo mejor. Así es, así es. Pues mira, yo quería en primer lugar preguntarte qué significa para ti viajar. Así que ya me estás comenzando a responder, pero bueno, estaré encantada de que nos des esa visión tuya, ¿no? De lo que es viajar. Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta porque tengo una respuesta. En caso contrario no me alegraría. Y sobre ese tema le he dado vueltas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene esa pasión, esas ganas de...? Y al final he llegado a la conclusión de que yo viajo para sentir la diferencia. Es decir, yo no necesito salir de España para tener buen clima, cultura, naturaleza de todo tipo, buena gastronomía. En España prácticamente hay de todo. Si yo viajo es porque me gusta ver a otras personas en otras culturas haciendo su propia vida, su día a día. Yo creo que he visitado ya los principales monumentos del mundo, los principales museos, y yo ya lo que más valoro es el componente humano de los viajes, el ver otras personas haciendo su día a día en otros lugares, y al final, ¿sabes una cosa? Te das cuenta que las principales preocupaciones, como es la salud, como es conseguir la alimentación, como es conseguir un salario digno que te permita alimentar a tu familia, son compartidas por todo el mundo. Puede cambiar lo que son las formas, sin duda. Puede cambiar, no, cambia. Pero en el fondo, todas las personas somos iguales y nos preocupan las mismas cosas. Y por otro lado, hay un componente, verás, es lo inverso al carnaval. Cuando tú estás en carnaval, te pones una máscara para poder sacar fuera lo que no te atreverías a mostrar sin máscara. Pero cuando estás de viaje, como no te conoce nadie, lo que haces es quitarte tu máscara y dejar de representar el papel que se supone que tienes que representar por la posición que ocupas socialmente o laboralmente o lo que sea, y hacer exactamente lo que te dé la gana, porque nadie te lo va a reprochar, y porque si además estás haciendo lo que hacen otras personas en su misma cultura, pues incluso vas a pasar desapercibido. Entonces, eso para mí es fascinante. ¿Cómo nos ayuda, ¿no? Entonces el viajar al crecimiento personal. Totalmente. A expandir nuestros límites, ¿no? El
hecho de ver otras formas de vivir, otras formas de... Sí. Yo de verdad es lo que más valoro. Son los viajes afectivos, los viajes emocionales, los viajes psicológicos, el que tú puedas comprender a otros seres humanos y eso para mí es fascinante. ¿Y a la felicidad? ¿Cómo nos afecta? Pues te ayuda a relativizar. Te ayuda a comprender que esas mezquindades cotidianas que te afectan diariamente, pues quizá no son tan importantes. Por ejemplo, ayer estaba hablando con mi hija, que tiene una amiga que procede de Sri Lanka, ¿no? Que hay ahora unas manifestaciones y una revuelta brutal. Y esta chica decía, bueno, aquí en España os quejáis de que la gasolina está muy cara. Pero es que nosotros en Sri Lanka no tenemos gasolina. Entonces, ese relativizar, ese comprender que las cosas que te angustian en lo que es tu contexto, tu área habitual, no sé si llamarla de confort, no sé si de confort o de lo contrario, o de disconfort, pues esas cosas a las cuales te das tanto valor y sin las cuales parece que no puedes vivir, pues son muy relativas. En México, hace pues, unos 5 o 6 años, estuve allí y coincidió que era el Día de Reyes. Bueno, pues en México el regalo estrella sigue siendo el regalo estrella de España en mis tiempos, en la década de los 60 y la década de los 70, es decir, una bicicleta. Eso sigue siendo el regalo estrella para los niños en México. Y todas estas cosas que tenemos, todo este aparato tecnológico con el cual mantenemos a los niños ahí en un rinconcito para que no moleste, eso allí no se ve. Claro. No se ve. Entonces, pues cuando aprendes a relativizar, cuando aprendes a comprender que las cosas que te angustian son intrascendentes, eso indudablemente te ayuda a ser feliz. Claro. Pero eso también a veces cuando sales, ¿no? Y ves otras formas de vivir y demás, ¿no? Es como si fuéramos una pieza de un puzzle, ¿no? Que salimos de ese puzzle y cuando volvemos, como que esa pieza ya no encaja, ¿no? Porque ha crecido, se ha expandido. Entonces, también cómo integrar, ¿no? Cómo integrar eso que aprendemos en los viajes porque luego nuestra realidad, claro, no es la que hemos vivido en el viaje. Hombre, eso, tal y como afirma un proverbio hindú, si tú quieres caminar blando, tú no puedes poner caucho a todo el mundo, tan solo puedes poner caucho a tus zapatos. Es muy difícil que tú vayas a cambiar la sociedad, es muy difícil. Lo único es que de lo que has aprendido, de lo que has experimentado en tu viaje, pues que te ayude a incorporar pequeños detalles, porque realmente es triste, pero es difícil cambiar. Es difícil cambiar porque la sociedad no cambia. Y si cambia pues a más tecnología, más angustia, más mezquindad. Tienes que cambiar tú tu mundo, ¿no? Entonces, exacto, tienes que arreglarte empezar por ti. Arreglarte tú por dentro y procurar que esas pequeñas menudencias que tanto nos angustian, pues que no te afecten. ¿Y cómo te han transformado a ti tus viajes, Javier? ¿En qué sentido? ¿Qué has notado tú? Pues a mí me ha servido un poco en la línea que estamos hablando. Me ha servido a comprender a otras personas, a ver que realmente no hay monstruos. O sea, quiero decir, que más allá de nuestras fronteras no hay más monstruos de los que puedas encontrar dentro de nuestras fronteras. Te ayuda a tener una imagen más solidaria, más de abrazar al resto de los seres humanos y eso pues es muy positivo, sin duda. Totalmente. ¿Cuál es el mejor viaje que has hecho o que tú calificarías como el mejor? Bueno, el viaje más potente sin duda fue la vuelta al mundo. Fueron 6 meses y medio durante 17 países. La vuelta la empecé y la terminé yo solo, pero a medio viaje, concretamente al pasar por la India, conocí a una chica canadiense con la cual pues sigo en buenas relaciones. Muy bien. Casi, eso fue en 2013, estamos en 2022, pues va para 9 años. Pues también te ha aportado amor. Pues sí. Bueno, y fíjate que ese viaje, bueno, lo empecé solo y de manera intermitente, pues primero conocí a Margarita, que se llama Margarita, y en la India, luego ella regresó a Canadá, yo seguí mi viaje hacia el este, como Willy Fogg, y al llegar
Estados Unidos, ella bajó desde Canadá y nos encontramos en San Francisco, una ciudad muy romántica. Total. Y ahí ya, a partir de San Francisco ya no, ya no hubo marcha atrás. Continúa la historia, ¿no? Continúa la historia, sí. Muy bien. Entonces, ese es el viaje más potente, sin duda, pero luego, previo a este viaje, Sí. Digamos, durante el primer trimestre del año 2011, estuve en Nueva Zelanda, en nuestras antípodas, pero eso más que un viaje iniciático, un viaje de conocimiento, yo estaba en un momento de mi vida en el cual, por circunstancias laborales, por circunstancias personales, por circunstancias familiares, necesitaba romper, ¿no? Romper totalmente con mis coordenadas y animado por un compañero, precisamente un profesor de español para extranjeros, pues me fui a esa aventura, me fui a Nueva Zelanda con la idea de establecerme como profesor de español para extranjeros, que hay demanda, o sea, hay demanda. Pero el problema es que los trámites burocráticos son demenciales y entonces pues al final mira, a mí aquella experiencia me ayudó a comprender todo el drama de los inmigrantes no europeos que vienen a Europa. Entonces, si tú quieres papeles, necesitas trabajo. Pero si tú quieres trabajo, necesitas papeles. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola y que cuando tú desde tu perspectiva europea, que vas a Holanda, a Italia, a Francia, y no necesitas nada para poder trabajar, pues cuando sufres en tu propia carne lo que sufren otras personas, que intentan simplemente ganarse la vida y trabajar en un lugar que no es el suyo y que estarían mucho más a gusto y mucho más felices en su propio país, pues eso también te ayuda a comprender el verdadero drama de la inmigración. Entonces aquel fue un primer viaje, una vez que comprendí, el viaje que lo preparé a fondo, una vez que comprendí que establecerme de manera laboral en Nueva Zelanda era imposible por los trámites burocráticos, pues me dediqué a viajar por la zona. Entonces me recorrí Fiji, Samoa, por supuesto Nueva Zelanda a fondo, y de aquella experiencia, como estaba justo en las antípodas, pensé, y si ahora volviera, yo hice el viaje de ida a través de Asia, si hubiera vuelto a través de América, digo, pues he dado la vuelta al mundo, pero digo, pero es que eso es una vuelta al mundo falsa. Sí. Hay que patear el mundo. Claro. No hay que hacerlo en avión, hay que patearlo, ¿no? Lo más posible. Sí, sí. O por un tren, un autobús, o estas cosas, ¿no? Conocer y visitar. Y de aquel viaje me quedó la cosilla de dar la vuelta al mundo. Ese viaje acabó a principios de abril de 2011 y a finales de septiembre de 2013 empezaba la vuelta al mundo. Y luego pues he viajado con regularidad sobre todo a América del norte, del centro y del sur y al sudeste asiático también. Un gran viajero. ¿Hay algún viaje del que te arrepientas? Pues yo, curiosamente, le acabo pillando el punto positivo a todo. ¿Arrepentirme? No, yo creo que no. En unos he disfrutado más que en otros, pero... ¿O algún sitio al que no volverías? Pues mira, no volvería a lugares que ya se han degradado turísticamente. Por ejemplo, Hoi An, en el sur de Vietnam. Cuando yo fui, en 2017, fui con mi chica canadiense, con Margarita, y ella había estado allí hacía 10 años. Yo no lo conocía, pero ella cuando lo vio, lo consideró muy degradado turísticamente. Entonces, eso me molestó un poco, porque es una ciudad muy bella, bellísima, pero... Saturada, ¿no? Muy saturada de europeos, de asiáticos, muy saturada. Y aquello, pues, se pierde el encanto. ¿Y algún lugar que te haya llegado especialmente al alma y te haya...? Etiopía. ¿Sí? ¿Por? Etiopía es uno de los segmentos del viaje de la vuelta al mundo. No entraba en mis planes. Lo incorporé porque la persona de la agencia de viajes que organizó, digamos, el esqueleto del viaje, luego ya, que eran los trayectos de país a país, luego ya dentro de cada país yo ya me movía por mi cuenta, me aconsejó que incorporara a Etiopía a mis proyectos. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y una vez en Etiopía, que no lo podía hacer entero, pues es un país muy grande,
bueno, pues la posibilidad de transporte no son como las nuestras. El norte es más histórico, el norte tienes catedrales excavadas en piedra y cosas de esas, y en el sur están las tribus que ya Etiopía tiene frontera con Kenia, por lo tanto, cuanto más al sur vas, pues más aspecto africano tienen las personas, ¿no? Y porque en el norte son como europeos, es el tipo etíope que es como europeo, son los rasgos europeos, pero la piel un poco más oscura. Ajá. Pero vamos, se diferencia mucho de los rasgos negroides. Y yo opté por el viaje al sur y fue fascinante. Además, era un momento en el cual Etiopía empezaba de alguna manera a abrirse al turismo y necesariamente tenías que viajar con un conductor y un guía. O sea, porque es que había muchas zonas que no había ni caminos, no solo ir a carreteras, es que no había ni caminos. Entonces, pues eso tuvo su componente de aventura. Éramos muy poquitos los que viajábamos, pero siempre llegamos a los sitios, cada uno en nuestros Nissan, conductor, guía y turista, ¿no? Viajero, digamos viajero. Pero ya aquello apuntaba a que empezaba a degradarse, que ya el gobierno etíope le había visto las delicias, las bondades del turismo, y ya la cosa, cuando yo lo conocí estaba en un nivel aceptable, pero ya se veía por las conversaciones y las cosas, aquello, y ya pues no he vuelto entonces no te sé decir. Pero sí, Etiopía me llegó fuerte, porque además tú veías que era gente que si tenía que caminar 20 kilómetros para llenar una garrafa de agua, esas garrafas que se ven en las fotografías, esas garrafas amarillas, para llenar una garrafa de agua potable y luego otros 20 kilómetros de vuelta, pues lo hacían. Y si tenían que recorrer 20 kilómetros para vender cachivaches en un mercado al aire libre, pues lo hacían, ¿no? Entonces era gente muy emprendedora, que no se dejaban hundir por las circunstancias, ¿no? Muy hecha para adelante. Y no, la verdad es que además estuve muy cerca de todos ellos porque íbamos de pueblo en poblado. Claro. Y había momentos en que el guía pues se entretenía ahí con sus cosas, tal, y yo estaba allí en medio de la gente, en medio de ellos y conviviendo y entonces pues muy bien. Y aparte que la gente, hablando con ellos, los que hablaban inglés, decían que ellos no cambiaban su poblado por nada del mundo. Que vivían en medio de la selva, pero que no cambiaban eso por nada del mundo. Totalmente, esa fuerza de voluntad, ¿no? Ese ímpetu que tienen, ¿no? Esa autenticidad, esa explosión de humanidad, que no cambia por nada del mundo. O sea, que Etiopía la apuntamos. Sí. Aunque a lo mejor ahora ya no está como cuando fuiste tú. Sí, y además que es una de esas guerras de las cuales no se habla, pero viven en una situación de guerra civil desde hace un año y medio más o menos. En el norte están los Tigray, están los Amara, que pugnan por ser, de manera milenaria, han sido quienes han dominado todo el país, y entonces cuando están los Tigray en el poder, los Amara se cabrean y a la inversa, ¿no? Y hay una guerra civil en el norte de Etiopía desde hace año y medio más o menos, de la cual no sale de medios de comunicación. Tenemos la posibilidad entonces de conocerlo también a través del cine, ¿no? Sí. Que es otra forma de viajar. Sí, sin duda. De manera totalmente casual, yo me conecté al Festival de Cine Africano de Tarifa en una época, un paréntesis, porque el Festival de Cine Africano de Tarifa tuvo un paréntesis en el cual no se celebró en Tarifa, sino en Córdoba. Ajá. Entonces, cuando yo me incorporé al festival, era en esos años en los cuales se celebró en Córdoba, y bueno, pues me enganché y ya pues forma parte de mis hitos anuales. Claro. Yo cuando organizo mi primavera, pues se celebra en primavera, ya lo hago dejando hueco para el festival, porque es un festival que es algo más que un festival, es una experiencia humana, una experiencia humana. Luego además el cine africano es muy tanto documental por supuesto, pero también la ficción es muy de reflejar la realidad, sí. Sobre todo en la zona del Sahel, del Sáhara y la zona subsahariana. El norte, o sea, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, ya se aventuran en un cine más experimental, más de vanguardia, pero ya al sur de Argelia, al sur de Marruecos, todo eso,
ahí siguen siendo muy fieles a la realidad, ¿no? Bueno, pues eso es precisamente una muy buena forma de viajar, ¿no? Sí, sí, Viendo sí. ese tipo de cine, sin salir del sofá de tu casa, de las salas de cine, ¿no? No llegan muchas películas de cine africano. Casualmente, esta semana hay dos en el cine Albéniz. Mali Twist y otra Lilith. Mali Twist la vi ayer. Sí. Habla pues de esos primeros momentos de la independencia maliense. Ellos alcanzaron independencia en 1960, la película se ambienta en 1962 y bueno, pues una experiencia piloto para intentar arraigar el socialismo al modelo de Cuba y al modelo de la Unión Soviética y tal. Entonces eso es lo que ves en la película y todo eso en un contexto en que la gente no estaba por el colectivismo dialéctico, la gente estaba por bailar twist, que eran los ritmos decadentes que llegaban de Occidente, ¿no? Pues está muy bien esa película. Nos la recomiendas. Mali Twist, sí. Y la de esta tarde, pues todavía no la he visto, la veré esta tarde. Pues cuando la haya visto voy a poder opinar. Claro. Hecha Diana, una película hecha. Estupendo, esa forma de que luego hablaremos también, ¿no? También de tus libros sobre ese cine africano. ¿Y qué es lo más sorprendente que te ha pasado en alguno de tus viajes? No sé, alguna anécdota, algo que quieras compartir. Pues sí, claro, surgen anécdotas. En cierta ocasión, en Tanzania, había reservado hotel en la isla de Zanzíbar, Stoneville, que es la ciudad más histórica de la isla de Zanzíbar, y que es muy bonita. Y además tiene un trazado, porque allí formaba parte de la navegación del Golfo Pérsico y por allí tiene un trazado árabe, o sea, un trazado de calles que te pueden recordar a las Medinas de Marruecos. Pero vamos, me pareció que era mucho tiempo, tal, y digo, bueno, pues voy a ver si me acerco al Kilimanjaro, ¿no? Y entonces, pues eso, cogí un alojamiento en medio del campo, más o menos cerca del Kilimanjaro, pero todavía no lo suficientemente cerca, como a mí me hubiera gustado. Entonces allí hablando de subir no podía subir, pero era, son 7.000 metros y hay que estar preparado. Claro. Y segundo, porque no es llegar y subir, sino que tienes que pedir permiso con antelación, controlan el número de excursionistas, ¿sabes? Y entonces hablando allí con las camareras de la casa, la verdad que yo realmente no lo noté, era una casa en medio del campo, ¿no? Pues me dijeron, sí, pues yo conozco un amigo que le llevamos, que nos puede llevar, tal, ¿y cuánto me cuesta? No, lo hablaré con mi amigo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Total, que llegamos a un acuerdo en el precio y el amigo, yo me subí al coche y detrás se sentaron dos camareras. Fuimos allí, nos acercamos, seguimos estando lejos, pero bueno, más cerca de lo. Y a la vuelta, en un momento dado, coge el conductor, que era una persona bastante hermética, que no dijo ni una sola palabra en todo el viaje, hace tras y se sale de la carretera, en el arcén, y yo miro hacia atrás a las camareras y las veo con cara de preocupadas. Y les digo, ¿esto qué es? Y dice, no sé, no sabemos. Entonces, el conductor, de las pocas cosas. Nada. Una interrupción. Breve. De las pocas cosas que dijo el conductor, una de ellas fue: vamos, abajo del coche. Y nos salió del coche y nos mete en la selva a caminar. Entonces yo iba calculando mentalmente lo que mi familia podría pagar por mi rescate. Madre mía. Y al final es que no. Al final es que nos llevaron a una catarata preciosa para verla. Oh. Pero como este hombre era tan callado y que encima las camareras no sabían y tenían cara de susto, pues hombre, yo sinceramente yo iba, y además nos mete en medio de la selva con otro que se nos incorporó por detrás. Pues yo calculando mentalmente lo que mi familia podría pagar por mi rescate. Bueno, menos mal, ¿no? Que fue una sorpresa agradable. Sí. Y Javier, ¿qué requisitos debería de tener un viaje para ser considerado un viaje? Porque claro, podemos viajar, pues no sé, lo que tú decías, ¿no? Podemos viajar por nuestro país, podemos salir fuera, podemos
hacer algo de mucho tiempo, de poco, de no sé qué. Según tú, tu criterio, ¿qué requisitos tendría que Mucho ser? contacto con la gente local. Que sea... No hace falta que sea una zona especialmente monumental, que tenga un cierto encanto y sobre todo mucho contacto con la gente. Y procurar usar transporte público local. O sea, no el transporte turístico que te recogen en el hotel y te llevan. No. Hace el mes pasado estuve en Marruecos, en plan mochilero total. Sí. Fue solo una semana, estuve en Tánger, Asila, Larache y Meknes. Y allí me moví en autobuses donde el único no marroquí era yo. Ya. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Y claro, pues lo que pasa es que ya tienes una experiencia humana, directa. Claro. Eso también te ayuda a comprender a las personas. Entonces, para mí es muy importante, yo procuro, cuando no hay, cuando la infraestructura no lo permite, entonces no. Pero si la infraestructura lo permite, a poquito que haya transporte público, yo lo cojo. Siempre es mucho más enriquecedor, ¿no? Más incómodo, todo lo que tú quieras, pasa más calor, porque por supuesto no tiene aire acondicionado. Claro. Pero no más nada para darse. Pero vas más a la aventura también, porque si no te conoces muy bien, bueno, pero también... puede que acabes descubriendo algún lugar que no tenías pensado. Claro. Oye, luego, claro, al no hablar la lengua, pues tú estás con 100 ojos para no pasarte de parada, ¿no? Pero bueno, al final llegas. Sí. Te bajas y te vas a tu hotel. Y en cuanto a alojamientos, ¿qué recomiendas? Pues... ¿Qué es lo que más te gusta a ti? No sé, si también según las posibilidades, ¿no? Porque a veces no hay... Sin duda. Pues verás, en alguna ocasión cuando me lo he podido permitir, y hay países donde puedes dormir muy bien y muy barato, pues me he permitido algún lujo, sinceramente. En Hoi An, la ciudad que te mencioné antes, súper turística, éramos 2 personas y por 30 euros la noche dormíamos y teníamos desayuno incluido. Entonces, ¿en un hotel? En un hotel, sí. Un hotel que no era espectacularmente, pero... Sí. Pero para mí ha sido muy útil y muy enriquecedor el vivir en hostales. Habitaciones compartidas, porque... Y eso lo he hecho cuando he viajado por países caros, que son casi todos. O sea, comparado con España muy barato. Japón, Australia, Nueva Zelanda. Porque el hecho de la noche en sí suele ser incómoda. Sí. Porque hay todo tipo de ruidos, somos realistas. Pero por otro lado, los hostales suelen tener una zona común, que eso es como un centro de información. Ríete tú del Mossad, ríete de la CIA, ríete de los servicios secretos británicos, porque ahí se comparte todo. Pues yo he estado aquí y tal, y para ir de aquí para allá, pues te interesa esto, ¿sabes? Y dejando a un lado un hostal en Nueva Zelanda, que yo era la jaula de grillos, y otro en el sur de Australia, Adelaida, que la habitación en la que yo me metí directamente se llamaba La Gruta, para que no haya ninguna duda. Yo estaba allí, era un grupo de 11 o 12 brasileños veinteañeros y yo que por entonces tenía ya 50 y pocos. Pero yo creo que se dieron cuenta de mi perfil humano y no fueron demasiado alborotadores, seamos realistas. Sí. Pero sí, el ambiente que se respiraba era más bien de faranda. Claro, ese ambiente intercultural, ¿no? Sí, ese calor humano, ¿no? Es un ambiente intercultural y eso que te digo es que la zona común de los hostales es muy rica. Por ejemplo, hablando de cine, una de las directoras que viene en el libro, y africanas que viene en el libro que menciono es Anglo-Libia. Es de padre libio y madre inglesa. Esta chica ha hecho su carrera en Inglaterra, muy joven. Bueno, pues en una de las ediciones, creo que la última antes de la pandemia, del Festival de Cine Africano, yo estaba en un hostal
en la zona de desayunos, tal, y yo estaba ahí pues con mi ordenador escribiendo mi reseña, y esta chica, muy jovencita, de 30 años como mucho, se dio cuenta de que yo estaba metido en el festival y se presentó. Pues sí, yo soy la directora de Fields of Freedom, o sea, Campos de Libertad, que es una película, es ficción, pero tiene una base documental fuerte, que va de... Es una ficción que narra cómo la mujer libia podía alcanzar la libertad, la igualdad de condiciones con el hombre a partir del deporte, un deporte como el fútbol, ¿sabes? Pero lo que iba, o sea, lo que uno no espera encontrarse en un hostal es a la directora de una película, de un festival de cine, que forma parte de la sección oficial. Qué bueno. Pues allí estaba, tranquilamente, sí, sí. Y ya pues me dio algunos consejos, tal, no sé qué, no sé cuál. Claro. Entonces, pues, yo, además los hostales suelen estar situados estratégicamente. Normalmente están en los centros históricos de las ciudades, por lo tanto es bajar a la calle y ya estás en el meollo, ¿no? Y yo, no sé, yo... ¿Lo recomiendas? Sí, tienes que asumir que no es tan cómodo como un hotel, tu propia habitación. Sobre todo en un hotel, estás en tu habitación y ¿qué haces? Claro. Mira las paredes. Y sobre todo si viajas solo, ¿no? Claro. Porque, ¿tú qué prefieres o qué recomiendas? O no sé, yo veo los hostales una muy buena opción, por ejemplo, si viajas solo, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Y... Pues a mí me gusta viajar solo. Entre otras cosas porque es muy difícil encontrar una buena compañía de viaje. Muy difícil, muy difícil. Porque en un viaje tienes que asumir que te vas a enfrentar a una serie de incomodidades que en tu casa no las tendrías. Si tú te quedas en tu casa con tu tele de plasma y tus cervecitas y tus palomitas, seguro que va a estar mucho más cómodo. El viaje no es así. El viaje estás en zonas con un clima diferente, donde las camas a lo mejor no descansas de la manera que te gustaría, donde no comes lo que te gustaría comer. Yo he comido hasta escorpión frito en Camboya, donde no comes hasta lo que te... ¿Está bueno? Sinceramente, no me supo nada. No. Es como por comer, la anécdota, ¿no? De probar sí, así. como comerme una Algo gamba exótico. frita. Lo mismo. Sí, eso es lo que dicen ellos de nosotros, ¿no? Sí. Que... Como comer una gamba frita. Y entonces, encontrar una persona con la cual sintonices y que sea capaz de llevar con naturalidad todo ese cúmulo de incomodidades que luego además también tiene un componente físico. Es que si viajas, físicamente te cansas. Yo soy un viajero fatigable, lo reconozco, sí. Te cansas porque quieres ver muchas cosas, porque en fin. No es fácil. Yo con Margarita, mi canadiense, lo he encontrado, viajamos juntos. La semana que viene nos vamos a Creta, los dos juntos, pero también viajo solo de vez en cuando. El mes pasado estuve en Marruecos. Digamos, con Margarita he encontrado aparte de otras cosas, una grandísima compañera de viaje. En muchos sentidos. Sí. Pero también me queda esa cosilla, porque yo he sido siempre un viajero solitario. Y de vez en cuando hago una escapadita por mi cuenta. Yo lo recomiendo también en mi libro de Vive la Vie en Rose. Tengo un capítulo dedicado a los viajes. Y yo también estuve 3 meses en Estados Unidos, sola. En ese momento, sin pareja, y lo recomiendo que al menos, aunque sea una vez en la vida, pero que las personas viajen solas, porque ahí sí que es estar contigo mismo, tomar tú tus propias decisiones, teniéndote en cuenta a ti y viviendo las experiencias de forma que no pasen por el filtro de nadie más, sino por el tuyo propio, ¿no? Entonces creo que es muy bueno. Ahora que mencioné Estados Unidos, me ha venido a la mente Jack Kerouac, que es uno de los autores de la Beat Generation, probablemente el primero cronológicamente, que es el autor de una novela bastante conocida, On the Road, que son 2 chicos y una chica viajando por Estados Unidos a su aire, que aquello fue el inicio de un género literario muy conectado además con el jazz, con el bebop, de Charlie Parker, de Miles Davis, etc. Pues On the Road es su novela más conocida y sin duda una excelente novela. Pero él tiene otra novela que yo me leí en su momento cuando estudiaba inglés, llamada Lonesome Traveler, viajero solitario. Y es una experiencia mística. Claro. Tal y como él lo describe, pues va a Asia por ahí y tal,
tal y como él lo describe, es una experiencia mística. Y es así. Pues nos la apuntamos como una buena lectura, ¿no? Para Y los además, viajeros. cuando tú tienes tú solo, cuando tienes que enfrentarte a dificultades, que solo dependes de ti para superarlas, Claro. que estás perdido, que no hablas la lengua, que no sabes qué autobús escoger Sí. pues eso te hace crecer de otra manera, pero también te hace crecer, sí. Totalmente. ¿Y qué recomiendas tú a la hora de preparar una maleta? Muy buena pregunta. Que no pueda faltar o cómo debe ser, poca cosa, mucha. Muy poca cosa. Minimalista, ¿no? Minimalista. Yo cuando viajo, claro, como yo no espero ir a cenas elegantes, ni mucho menos, ni a restaurantes finos, llevo ropa de batalla. Y una parte de ella se queda en el viaje, una parte de ella no regresa. Sí. Hay que llevar ropa como mucho, para 7 días, como mucho. Y luego, pues, ir lavando. Claro. Lavado de ropa encuentras en cualquier lugar del mundo. En la aldea más perdida encuentras a alguien que te lava la ropa. Y luego, claro, hombre, si tienes alguna medicina o lo que sea, pues eso hay que llevarlo, lógicamente. Yo, por ejemplo, llevo mis pastillitas del colesterol, tengo que tomar una pastillita cada noche, ¿no? Pues eso hay que llevarlo. Pero el equipaje es mínimo. ¿Y qué más? Aparte de la ropa, algún medicamento, ¿qué dices tú? Esto no puede faltar, por ejemplo, para mí no puede faltar un libro y una cámara de fotos. Sí, claro, una cámara de fotos. Pero fíjate que yo para leer tengo que... para eso sí que soy demasiado tiquismiquis. Tengo que estar en el confort de mi casa o en un medio de transporte público. O sea, yo puedo en el tren, en el avión, en el barco no. Pero en el autobús me concentro muy bien para leer. Pero cuando el viaje en sí, o sea, si yo llego a una ciudad y estoy visitándola por la mañana y luego pues descanso 2 o 3 horas en mi alojamiento, la excitación. El asimilar, ¿no? Sí, el tener la mente tan excitada por la experiencia que estoy viviendo me impide concentrarme. Ajá. Bueno, pero por las noches a veces si el colchón no es muy... no es muy bueno, a veces como que leer un poquito te ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Eso sí. ¿Y nos recomiendas entonces que planifiquemos el viaje o hasta qué punto? ¿O dejarlo un poco también abierto a la aventura? Hombre, también depende del país que vayas. Si viajas por Estados Unidos, yo hice un road trip con Margarita de 6 semanas y luego vinieron otros más cortos. Si vas por Estados Unidos vas a encontrar alojamiento en cualquier sitio, ¿no? Y vas a encontrar buenas carreteras, etc. Ahí no reservamos nada. O sea, reservábamos con margen de 48 horas como mucho. Claro. Otros países donde tienes que asegurarte un poco más. Pero tampoco ir demasiado constreñido. Yo creo que es bueno tener una idea de qué es lo que quieres. Qué ruta quieres llevar y en cada sitio más o menos, Sí. qué es lo que quieres hacer. Pero sin que sea un plan rígido y milimétrico, ¿sabes? Una idea aproximada. General. En esta ciudad voy a encontrar pues esta cosita. Pues voy a ver si lo consigo. Y si no lo consigo, no pasa nada. Claro. Y además es muy bueno irte de un lugar con la sensación de que no lo has visto todo. Porque si te quedan ganas de volver. Claro, total. ¿Y recomiendas visitar los sitios más turísticos y los monumentos, o como tú dices, museos? ¿O recomiendas también perderse por las calles y decir... Hay que perderse, claro que hay que perderse. Si no, claro, se pierde la el gracia. buen turista tiene que... Sí, tiene que ser así, hay que perderse. Hombre, yo el tema de las ciudades más monumentales y los grandes museos, que el único que me queda es el Hermitage en San Petersburgo, pero ahora mismo no se dan las circunstancias. Vale, por allí. Pues ya los he visitado, por lo tanto no tengo esa necesidad. O sea, yo ya voy a ver gente, a ver calles y a ver la vida cotidiana y esas cosas. O puedes hacer eso, ¿no? Una primera visita que dices, bueno, voy a ver este monumento, este museo y tal, pero después si vuelvo al lugar, pues ya eso ya lo he visto, voy a perderme,
Claro, o si claro. tienes más tiempo, ¿no? En ese aspecto Europa es un poco aburridilla para viajar. En Europa hay menos opciones de perderse. Ya, está todo más trillado, Está ¿no? todo más trillado, está todo más organizado. Claro, Pero fuera de Europa hay un millón de posibilidades. sobre todo para los aventureros, ¿no? Entonces, los libros también son una forma de viajar, ¿no? Sin duda. Entonces, aunque no cojamos la maleta, ¿no? Pero cogemos un libro y cómo podemos viajar de esa forma, ¿no? Y claro. Hombre, ahí hace falta que el lector ponga de su parte y que saque su imaginación pero claro, un libro te traslada a cualquier lugar del mundo, a cualquier momento de la humanidad. Te puede trasladar a la Edad Media o te puede trasladar al futuro del siglo 50. Yo mismo estoy leyendo un libro de Manuel Mujica Lainez, Bomarzo, que se ambienta en el Renacimiento italiano y es fascinante. ¿Nos quieres compartir un fragmento de tu libro El mundo por sombrero? Sí, y claro, nos hacemos una idea del talante, de este viajero. A ver. Venga, pues este mismo. Viajar es también una manera de irse. Hay un cierto componente de desaparición, de abandono, de ruptura, que cada día percibo con mayor claridad. Sobre todo cuando los viajes se piensan sin fecha de vuelta, o, al menos, sin el deseo de volver. Un viaje es el no estar, el diluirse. Un viaje lo evanescente y lo efímero. La decisión voluntaria de ser otro en otro lugar, porque en el mismo lugar resulta mucho más difícil. Un viaje implica buscar aires menos viciados para respirar, sumergirse en las frías, aunque deliciosas, aguas de la ignorancia y el ser ignorado. Un viaje puede ser un recomendar, un recomenzar, o un lifting psicológico. Un viaje puede venir con el aroma de los amaneceres a las 7 de la tarde, o con el estigma de los tiempos perdidos. Un viaje, pues, puede ser esencia sin existencia, o al menos sin la existencia conocida. Impresionante, ¿eh? La descripción que haces ahí de lo que puede ser un viaje. Total. Un viaje implica muchas cosas. Implica mucho más que un desplazamiento físico, muchísimo más. Claro. ¿Qué sería, no? La vida sin esos viajes, sin esas experiencias. Pero te digo una cosa, que hace 5 o 6 años hice un viaje por Cabo de Gata en autobús y me lo pasé pipa. Claro. ¿Sabes? O sea, que tampoco hace falta que te vayas a la Conchinchina. Sí, total. Es la actitud de ver cosas nuevas. De salir de tu zona de confort. Exacto, de hacer cosas diferentes. Y yo cada día, bueno, es que no tengo coche, he conducido mucho, el último coche que tuve se me rompió a 11 años por ahí y ya me he molestado comprar otro porque, bueno, viviendo en el centro de Málaga, pues realmente no necesito coche, al revés sería un estorbo. Claro. Entonces yo cada día valoro más el viajar en transporte público. Y aparte que eso implica un componente de aventura, porque tú no sabes los horarios, ni siquiera sabes los trayectos. Porque, al menos cuando yo empiezo un viaje, no lo sé, me voy enterando sobre la marcha. Sí. Imagino que habrá algún autobús. Yo no sabía, por ejemplo, que había un autobús de Asila a Larache, no lo sabía. Tampoco sabía que había un tren de Meknes a Tánger, no lo sabía, pero imaginaba en buena lógica, pues también por los otros viajes que he hecho otras veces. Yo sabía que había un tren de Marrakech a Tánger, porque lo tomé hace varios años, pero lo de Meknes a Tánger no lo sabía, pero lo imaginaba. Entonces una vez que estuve allí, pues lo averigué que era así. Si hubiera sido así, pues a lo mejor en vez de tardar 8 horas, pues habría tardado 3 días, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero yo no llevo el viaje milimétricamente calculado. Yo sé que hay personas que sí y lo respeto, pero no en mi caso. Ni el mío tampoco. Me gusta siempre también tener eso, ¿no? Esa orientación de lo que quiero hacer, lo que quiero ver, pero siempre dejando, me encanta el espacio en blanco, tanto en una agenda como en un viaje, o sea, dejar que la vida te sorprenda, ¿no? Totalmente. De que te encuentres cosas inesperadas, de que descubras... Sí, porque una vez que llegas al país, pues te enteras de cosas que antes no sabías. Por ejemplo, el mes de febrero estuve con Margarita en Senegal. Y yo no sabía que entre Senegal y San Luis hay una cosa muy chula que es el lago Rosa. Es un lago que, por la razón que sea, por un componente
químico del agua, pues el agua tiene, no es que sea rosa, pero tiene un tono rosáceo. Rosa. Yo ya no sabía que existía ese lago. Ujú. Lo descubrí allí, Claro, in situ. claro. Y luego hay otro sitio más o menos cerca de Dakar que lo llaman la Isla de las Conchas, que vas allí y que eso está lleno de conchas, ¿vale? Yo no sé cuántos conchas puede haber, o sea, trillones. Pero tampoco lo sabía, entonces llegas allí y lo descubres. Eso es. O sea, Porque has dejado ese espacio para Claro, descubrir cosas nuevas claro. que no llevas planificadas. Claro. Es así. Hay que tener una idea. Yo, por ejemplo, viajé a Senegal, yo tenía claro que quería conocer Dakar, que es inevitable, lo que pasamos aviones van allí, y San Luis. Y lo demás, pues me dejé aconsejar por gente que vive allí en Senegal y digo, pues tenéis que ir aquí, tenéis que ir allá. Y así lo hicimos. Y seguro que quedaron cosas pendientes, seguro. Pero bueno, se disfrutó de lo que se hizo y se disfrutó de lo que se vio. Total. Además, este verano que tenemos todos la oportunidad de Sí, retomar sí. los viajes, ¿no? Después de este impasse que hemos tenido, creo que además la gente se está, pues eso, ¿no? Concienciando de que, bueno, pues que tienen que hacer las cosas cuando es posible Cuando se hacerlas. puede, porque no sabes lo que va a ocurrir Y mañana. el viajar, ¿no? Se está viendo que es una de las pasiones y de las necesidades, ¿no? Del ser humano, incluso yo lo diría casi como una necesidad. Y Lo es. y entonces se está animando la gente a... Yo recuerdo cuando yo era un niño, pero un niño muy niño, yo me quedé en Alcalá de Henares. Ujú. Y a 8 kilómetros de Alcalá de Henares hay un pueblo que se llama Meco, de donde procede mi madre. Ahora se ha hecho famoso por la cárcel de Alcalá Meco, Ya. tristemente famoso. Pero vamos, Meco es un pueblo y Alcalá es una ciudad, ¿no? Entonces íbamos al pueblo con... Bueno, entonces que todos los fines de semana íbamos en fechas señaladas. Ujú. Pues hubo cumpleaños, navidades, cosas así, o la feria del pueblo también íbamos. Entonces había el típico coche de línea. Yo lo recuerdo perfectamente, un señor subido al techo, cogiendo las maletas y colocándolas allí. O sea, yo eso lo he vivido. Bueno, pues simplemente ese viaje mínimo en o sea, tan solo estaba un peldaño por encima de la tartana, que son 8 kilómetros entre Alcalá y Meco. Meco y Alcalá para mí era Sí. Salir de tu mundo deslumbrante. y entrar en otro mundo nuevo, ¿no? Aunque estuviese a 8 kilómetros, ¿no? Pero es ese descubrir. Luego mi padre se compró un coche y ya, claro, ya viajábamos más. Y muy bien, porque yo tenía amigos en Meco. Pero ya no era lo mismo. Claro, Ya no era lo mismo. claro. Esa parte romántica, aventurera, de un señor arriba colocando las maletas, tal. Y aparte que tenías 1 o 2 autobuses al día, no tenías más. Ujú. Entonces, O o lo andabas cogías. espabilado, o lo perdías y al día siguiente no había nada que hacer. Claro. ¿Y qué opinas tú, Javier, por ejemplo? Porque otra forma de viajar, aparte hemos dicho los libros, el cine, también están los programas de viaje, ¿no? En los que descubres también, o documentales, ¿no? Hombre, me parece... Y es otra forma. A mí, por ejemplo, también me encanta, porque cuando no estoy viajando me encanta estar viendo algún programa de viajes y descubrir también así sitios nuevos, ¿no? Y... Hombre, yo creo que cuando vivimos rodeados por la telebasura, este tipo de programas son muy positivos, Claro que sí, sinceramente. claro que sí. Yo lo veo poco porque me ponen los dientes largos. Ah, sí. A mí también, yo empiezo a hacer la lista de, a ver, yo quiero ir aquí, quiero ver esto, quiero... Pero cuando un día lo veo, pues siempre, Claro. siempre contienen cosas interesantes, sobre todo españoles por el mundo, andaluces por el mundo, madrileños por el mundo. Como siempre entrevistan a personas que están felices con sus circunstancias, Sí. pues es que da gusto. Sí, es así. Y a nosotros nos encanta también el fin de semana cuando ponemos la tele ver algún programa de esos. Y ahora que hay plataformas como Netflix y tal, ahí yo recomiendo también uno que es Comida para Phil, en la que se descubre, además de pues eso, ¿no? Países y ciudades diferentes, lo que son las costumbres culinarias, ¿no? De lo que se come, como tú nos contabas. Aquí se come el escorpión, ¿no? Sí, sí. Entonces ese programa está muy bien. Y otro que es también como de diferentes lugares alternativos de vacaciones, ¿no? Que pues a veces son hoteles de lujo, a veces son casas de alquiler tanto muy económicas como de muchos dólares por noche, ¿no? Que se llaman las vacaciones más increíbles del mundo. Y ahí descubres de verdad sitios realmente, y no solo sitios, sino experiencias, ¿no? Es como... Vas a un lugar, pero ¿qué es lo que haces allí? ¿Qué experiencia incluso puedes vivir? ¿No? Que también lo considero muy interesante. Es que simplemente, pues yo soy de los que todavía escriben postales, ¿sabes? Uh-huh. Simplemente
el hecho de ir a la oficina de correos puede ser una aventura, Claro. ¿sabes? O sea, hay que buscarle ese componente de enfrentarte a dificultades, Sí. que eso es lo bueno. No digo que vas a cometer temeridades, ¿no? Pero que no te lo den todo mascadito, que tú también tengas que interactuar con la gente local, que no comen, que no muerden, ¿sabes? Claro. Que no son ni mejores ni peores que nosotros. No, que es la parte más enriquecedora, ¿no? Exacto. Tal vez del viaje, ¿no? De poder interactuar con ellos Sí. y haces grandes amigos también. Eso es... Hombre, lo que pasa es que son amigos que luego te duran poco, porque cuando acaba el viaje, normalmente Claro. es difícil mantener amistad, pero bueno, a menos mientras estás allí, pues... Bueno, yo he mantenido, por ejemplo, de mi estancia en Miami, Uh-huh. amistades que incluso me han venido a ver aquí, han venido algunos años y demás, y que seguimos en contacto, y es bonito cuando puedes mantener eso, ¿no? A través del tiempo y la distancia, ¿no? Sí. Nos has recomendado un libro, nos has recomendado también una película, hemos hablado de cine africano. Cine africano, esto es. Si quieres, aparte de la que viste ayer, la que vas a ver hoy, si quieres recomendarnos alguna película en especial sobre tema de viaje. Bueno, viaje, lo que pasa es que es un viaje poco agradable. Una película que a mí siempre me impresionó es El cazador, de Michael Cimino. Es esta película que son un grupo de jóvenes estadounidenses que los envían a Vietnam y allí pues acaban perdiendo la cabeza. Pero hay un discurso en esa película que habla acerca del sentido de la vida y de lo frágil que es la existencia, que me fascinó. O sea, para mí es una película icónica, El cazador, de Michael Cimino, una película del año 78 o 79, una cosa así. El libro, nos has recomendado uno, pero si quieres recomendar otro en especial, una recomendación. Un libro al cual le dediqué mucho tiempo, porque además formó parte de mi tesis doctoral, que va del amor, pero el amor de manera bastante sui generis, es La invención de Morel. Ajá. De Adolfo Bioy Casares, un libro del año 40. Adolfo Bioy Casares nació el mismo año que Cortázar, por lo tanto es contemporáneo de los grandes nombres del boom hispanoamericano que todos conocemos: Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, etc. Es contemporáneo de toda esta gente, ¿no? Borges era un poco mayor. Sin embargo, así como estos grandes nombres que están en la mente de todos empezaron a florecer a partir de la década de los 60, Bioy en 1940 tiene una novela excepcional como es La invención de Morel, que ha pasado casi desapercibida. O sea, únicamente para los estudiosos de la literatura hispanoamericana significa algo. Ajá. ¿Buscaremos? Sí, es muy curiosa, es un amor, es un libro de amor, pero contado de manera muy original. Y, te voy a dar una bella pista, la Divina Comedia de Dante tiene mucho que ver. Es una fuente de inspiración. Pues ya tenemos también un libro, una canción. Yo soy muy clásica para mis cosas. Y una... Esto es más que un viaje físico, es un viaje en la vida. Una canción que desde el primer día que la escuché, en la primavera de 1979, fíjate si me acuerdo, hasta qué punto me ha marcado, y que consigue, bueno, pues, situarme en un estado casi de éxtasis, es Father and Son, de Cat Stevens. Ajá. Es una canción en la cual Cat Stevens da voz a los dos, al padre y al hijo. El padre que intenta aconsejar al hijo lo que tiene que hacer, y el hijo que dice: mira, ¿pero qué me cuentas? Tú mira dónde estás, ¿qué vienes, qué consejo quieres darme si a ti te ha ido como muy mal en la vida? Ajá. Entonces él hace dos voces, y es un diálogo que es una canción completamente original, porque no es una canción de amor, ni es una canción religiosa, no, es un documento humano, un padre y un hijo frente a frente, diciendo cada uno cómo ve la vida y intentando aconsejarse mutuamente. Incluso el hijo le dice cosas al padre, ¿no? Sí. Y aparte, son grandes maestros.
Y además, como Cat Stevens canta o cantaba, no, yo ya no sé si habrá seguido sacando discos, con un inglés muy clarito. Se entiende perfecta, Se ¿no? entiende muy bien. Cuando yo estaba estudiando inglés en la década de los 70, pues era muy fácil de seguir. Pues nos la anotamos también como canción. Father and Son. Y siempre también pregunto en las entrevistas un viaje, aunque nuestro programa ha ido de viajes, y nos has recomendado Etiopía, ¿no? Pero no sé, si quieres hacer otra recomendación como viaje y para ahora estas vacaciones, quien no sepa dónde ubicarse. Hombre, yo creo que en verano, si quieres viajar, o viajas al norte de España, Asturias, Galicia, o viajas por las islas del Mediterráneo. Es mi manera de ver. Recomendación, ¿no? Mi recomendación. Luego ya en otoño puedes hacer otras cosas. El otoño está más abierto a posibilidades. El calorcito. Mira, hay dos países que tienen muy mala fama en el imaginario internacional, que son Colombia y México. Son dos países que se asocian con la violencia, pero ya hemos visto que hace 2 días asesinaron al ex primer ministro de Japón, o sea que ningún país está libre de... Pero la gente colombiana, tanto como gente mexicana, tiene un corazón que no les cabe en el pecho. No sé, porque conozco también. No y les es cabe así. en el pecho. Ya quisiéramos los españoles tener la mitad del gran corazón que tiene esta gente, que lo da todo. ¿Me recomiendas entonces viajar a estos 2 países? Pero a lo mejor en este caso nos recomiendas de viajar teniendo a alguien como contacto, sabiendo un poco por dónde moverte. Eso ayuda. Hombre, no podemos ignorar que ocurren cosas. Ocurren cosas. Pero hace 4 años, también con Margarita, estuvimos en Medellín, que durante un par de décadas era algo así como el epicentro del crimen en el mundo. Y ahora mismo pues está muy pacificado. El famoso Distrito 13, que era, juntaban los narcos, con la guerrilla, con los paramilitares, con la policía auténtica. Ahí se juntaba todo el Distrito 13. Y ahora pues es un centro de integración social, ¿no? Donde la gente se le enseña a pintar, se le enseña a bailes, se le enseña... En fin. Pero ocurren cosas. En México ocurren cosas desde que Donald Trump sacó la historieta esta del muro, pues eso ha generado una olla a presión dentro de la sociedad mexicana. Yo hasta ahora pues no he tenido ningún problema. Se recomienda viajar en autobús por México, porque al parecer las compañías de autobuses tienen sus acuerdos con los narcos y toda la marihuana para que no les ataquen. Bueno, pues si viajas, ya sabemos. Si viajas en tu coche particular, estás más expuesto. O si alquilas ahí un coche, está más expuesto. Pero yo me he recorrido México prácticamente de cabo a rabo en autobús y no tengo ningún problema. Hombre, cada vez que íbamos a una parada de autobús, antes de arrancar el autobús, subían los perros para oler que no hubiera nada. Y subía un policía y nos fotografiaba a todos los viajeros. Eso, o cuando vas a meter el equipaje te pasan un control como el de los aeropuertos. Ya. Pero bueno, una vez que pasas eso, hay autobuses muy buenos. Hay que decirlo. Está bien saberlo, todo eso, de que ya tienes que pasar por ese trámite, ¿no? Sí. Eso sí que está bien, ¿no? Conocer esas cosas. Por eso siempre también ir con alguien del país o que haya vivido allí te pueda informar. Y te puede siempre... decir, mira, por esa carretera ni de coña. ¿Sabes? Eso, pues, siempre ayuda, claro. Pues nada, te tenemos a ti como referente cuando vayamos a viajar a algún país que has visitado casi todos o muchísimos y podemos preguntarte. Pues Javier, por mi parte ha sido un placer tenerte. El placer es mío. En una cita contigo, que compartas tu amor por los viajes, por los libros y que nos hayas contado tus anécdotas y experiencias. Un placer. Y encantada, y seguro que habrá una segunda entrevista contigo para hablar de otros temas. Pues cuando quieras, ya sabes cómo encontrarme. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana.